Reciban un caluroso saludo, familia Dios para todos. Un saludo muy especial también para todos los que nos están sintonizando desde algún lugar del mundo. Nos alegra mucho poder llevar hasta sus hogares la poderosa palabra de Dios. Sean todos bienvenidos a este nuevo servicio virtual. Vamos por favor a tomar una posición muy reverente porque vamos a estar ante la presencia de nuestro Dios. Así que apártese de toda distracción y dediquemos este tiempo solo a adorar y glorificar el nombre del Señor. Vamos a dar comienzo a este maravilloso servicio con una palabra de oración. Señor, te damos gracias, Dios, por este día que tú nos concedes, Señor, por esta nueva oportunidad, oh Dios, por el milagro de la vida, Señor, para poder exaltar tu santo nombre. Señor, gracias porque nuestras bocas se pueden abrir para adorarte, para bendecirte, oh Dios. Te suplico, Señor, que seas tomando a cada una de las personas que van a estar escuchando, Señor, este mensaje, oh Dios, para que tú seas glorificándote, oh Dios, de una manera grande y poderosa en sus vidas. Te suplicamos que no haya ninguna interferencia, oh Dios, y que tu palabra sea llegando clara a cada corazón, en el nombre de Jesús. Isaías 25:1 nos dice: Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Desde tiempos antiguos tus planes son fieles y seguros. ¿Cómo no alabar el nombre del Señor si Él es digno de toda la gloria y la alabanza? Y sus misericordias son nuevas cada mañana. Además, no podemos estar en el templo, pero no se han cerrado nuestras bocas y estas deben de rebosar de alabanza al Señor. Por eso te invito a que desde su casita o el lugar donde te encuentres, te unas para exaltar su nombre. Con ustedes, el grupo de alabanza. Buenos días, familia. Les invito a que juntos adoremos al Señor. Cuando la oscuridad me quiere ahogar y mi gozo intenta hoy robar, en medio del dolor fuerza me das, en ti estoy firme, en ti estoy firme. Tu amor vence temor, en ti somos libres. Tu amor vence temor, en ti somos libres. Tu amor vence temor, en ti somos libres.
nombre, hay poder en tu nombre. Los muertos vence el temor en ti, somos libres, tu amor. Vence el temor en ti, somos libres, tu amor. Vence el temor en ti, somos en tu gran amor. firme de tu mano voy. Estoy firme en tu gran amor. Mi roca eterna, mi roca eterna. Firme de tu mano voy. Mi roca eterna, mi roca eterna. Tu amor es el temor en ti, somos libres, tu amor es el temor en ti, somos libres, tu amor es el temor en ti, somos Padre, sabemos que las opresiones que quieren atar nuestras vidas son muchas, especialmente aquellas que provienen del mal del pecado. Y te rogamos, Señor, en esta hora de la mañana, que en la multitud de tus misericordias y de tu bondad rompa toda obra del maligno en nosotros, rompa toda opresión de pecado en nosotros. Dios mío, saca nuestras almas de las cárceles para que honren tu nombre con libertad. Danos libertad, Señor, para adorar, para vivir, para disfrutar la vida, para disfrutar la fe, para disfrutarte a ti, Señor. Arranca de nuestro corazón toda opresión de maldad y de pecado, a la cual, Señor, nos cuesta por nuestros propios recursos renunciar, liberarnos, despojarnos, deshacernos de ellas. Tú que eres el libertador, ven y libera nuestras vidas de estas opresiones de maldad, de este sometimiento al pecado, de esta vida, Señor, que le cuesta, Dios mío, escoger la libertad que tú nos propones. Perdónanos, límpianos de impurezas. Haz de nosotros unas vidas puras y santas para ti, Señor. Rompe en nosotros, te rogamos, toda obra de maldad, toda obra de iniquidad. Libera nuestras manos, libera nuestras mentes, libera nuestra visión, nuestras bocas, para con libertad agradarte. Tu palabra dice, si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Libéranos, Señor, y perdona nuestra maldad, perdona nuestro pecado, y permítenos vivir una vida que disfruta tu presencia, que disfruta tu palabra, que disfruta tu verdad liberadora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Dice la palabra del Señor, Nahum 1, versículo 7. Dice, bueno es Dios. Continúa diciendo, Él es refugio en el día de la angustia y protector a los que confían en Él. ¿Qué tal si exaltamos al Señor y bendecimos su amor, su gracia y su misericordia? Él escucha nuestra oración, amén. Oración en el desierto, no todo en mí se cuesta. Oración en la necesidad, Dios todo lo suplirá. Mi oración en el tiempo de debilidad guardas mi fe y tú siempre contra mi nada prevalecerá. Vuelvo Dios es mi triunfo y Él está aquí. Gracias, Señor, porque tú estás en medio de tu pueblo. Oración en la batalla, del triunfo no puedo ver. Soy heredero y conquistador, en Cristo permaneceré. Te alabaré, la mi nada prevalecerá. Declararé, Dios es mi triunfo y Él está aquí. En todo lugar, en todo tiempo, tú eres Dios. Tengo un motivo al cantar, es mi deseo adorarte. Y en todo lugar, en todo tiempo, tú eres Dios. Tengo un motivo al cantar, es mi deseo adorarte. En todo lugar, en todo tiempo, tú eres Dios. Tengo un motivo a cantar, es mi deseo la última vez más. En todo lugar, en todo lugar y en todo tiempo, tú eres Dios. Tengo un motivo a cantar, es mi deseo adorarte. Te alabaré, contra mí nada prevalecerá. Me gozaré, declararé, Dios es mi triunfo y Él está aquí. Oración en la cosecha, abundan su gracia y favor. Soy lleno para ser vaciado otra vez. Lo que recibí, sembraré. Te adoramos, Jesús, y exaltamos tu nombre. Amén y amén.
Maravilloso exaltar el nombre de nuestro Dios. Nos alienta, nos llena, fortalece nuestro corazón. Gracias a Dios también por estos dones tan maravillosos con el cual ha dotado a nuestros hermanos. Ahora te invito para que juntos hagamos una lectura orante de la palabra de Dios y vamos a estar abriendo nuestras Biblias en 2 Corintios capítulo 12, vamos a leer del versículo 14 al 21. Segunda de Corintios capítulo 12, vamos a leer del versículo 14 al versículo 21. Voy a leer para ustedes en la Nueva Versión Internacional. Al leer la palabra de Dios, lo vamos a hacer para escuchar la voz de Dios. Luego callaremos también unos momentos para meditar y oraremos para responder a lo que hemos meditado en su palabra. 2 Corintios 12, 14 al 21 nos dice entonces: miren que por tercera vez estoy listo para visitarlos y no les seré una carga, pues no me interesa lo que ustedes tienen, sino lo que ustedes son. Después de todo, no son los hijos los que deben ahorrar para los padres, sino los padres para los hijos. Así que de buena gana gastaré todo lo que tengo y hasta yo mismo me gastaré del todo por ustedes. Si los amo hasta el extremo, ¿me amarán menos? En todo caso, no les he sido una carga. Es que como soy tan astuto, les tendí una trampa para estafarlos. ¿Acaso los exploté por medio de alguno de mis enviados? Le rogué a Tito que fuera a verlos y con él envié al hermano. ¿Acaso se aprovechó Tito de ustedes? ¿No procedimos los dos con el mismo espíritu y seguimos el mismo camino? Todo este tiempo han venido pensando que nos estamos justificando ante ustedes. Más bien, hemos estado hablando delante de Dios en Cristo. Todo lo que hacemos, queridos hermanos, es para su edificación. En realidad, me temo que cuando vaya a verlos, no los encuentre como quisiera, ni ustedes me encuentren a mí como quisiera. Temo que haya peleas, celos, arrebatos de ira, rivalidades, calumnias, chismes, insultos y alborotos. Temo que al volver a visitarlos, mi Dios me humille delante de ustedes y que yo tenga que llorar por muchos que han pecado desde hace algún tiempo, pero no se han arrepentido de la impureza, de la inmoralidad sexual y de los vicios a que se han entregado. Ahora los invito a que vamos a callar unos momentos para meditar. Mientras que estás meditando en esta palabra,
Dios, a la bondad, a la pureza de tu amor, oh Dios, a centrarnos en tu palabra que abriga, que sostiene, Señor, que nos impulsa, oh Dios, que nos alienta, Señor, y nos ayuda a superar todo obstáculo. Oh Espíritu Santo, obra, glorifícate con tu gran poder, Señor, en tu mucha misericordia, oh Dios, seas bendiciendo cada vida, cada corazón. Gracias también por tu palabra que va a ser predicada, oh Dios. Y te suplico que seas tú tomando y ministrando, bendiciendo a tu siervo, Padre, para que tú seas hablando a cada uno de nuestros corazones. Vamos a escuchar la exposición bíblica a través del pastor Henry Maldonado. Y el tema que nos estará compartiendo es arrepentimiento, esperanza para el corazón esclavo del pecado. Pastor Henry. Iglesia, buenos días, el Señor les bendiga. Muchas gracias, Pastora Luceli, por la lectura, también por el saludo. Mientras nos volvemos a acostumbrar nuevamente a nuestro atril, acomodando las cosas, les pido por favor que nos toleren un poquitico también de imprecisiones. Arrepentimiento, esperanza para el corazón esclavo del pecado. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 14 a 21. Deseo iniciar haciéndoles una pregunta para que pensemos un poco sobre el asunto. ¿Puedo ser un verdadero discípulo de Cristo sin dejar de ser esclavo del pecado? El efecto que tiene el Evangelio en la vida del creyente, en toda la vida desde que él lo recibe, es hacerlo libre de la esclavitud del pecado. Ahora, mientras oraba, el pastor Edison citaba unas palabras muy especiales del Evangelio de Juan, capítulo 8. Al que el Hijo libertare, será verdaderamente libre. Y con esto no quiero decir que el pecado pueda perder presencia en la vida del creyente, pero que seguirá siendo una realidad a la que ya no podemos estar sometidos desde que el Evangelio llegó a la vida nuestra, llegó a nuestros corazones. Por el contrario, nuestras vidas están llamadas en medio de la realidad de la existencia del pecado a someternos a Cristo como Señor y Salvador. De allí la pregunta que les hice inicialmente. ¿Puedo ser un verdadero discípulo de Cristo, del Señor, sin dejar de ser esclavo del pecado? El creyente debe ser llamado a reflexionar seriamente sobre este asunto cada día de su vida, pues podemos estar siendo engañados en relación al pecado, llevar el rótulo o la marca por pertenecer a una comunidad cristiana, por participar precisamente de sus actividades, pero estar sometidos completamente al pecado, ser esclavos del pecado. Y como es una situación en la que tendremos que estar expuestos continuamente en nuestro peregrinar hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo, el pasaje de hoy nos ofrece el camino de esperanza que puede traer verdadera libertad al creyente que está esclavizado al pecado. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 14 a 21, encontramos en esta porción que es un pasaje o un pensamiento que se viene desarrollando desde el capítulo 10 de nuestra carta. Es en respuesta a una minoría judaizante que cuestiona fuertemente, agresivamente el apostolado de Pablo en medio de esta comunidad. Ante esta oposición que pretende socavar el liderazgo apostólico de Pablo, habiendo fundado la iglesia y habiéndola acompañado en su crecimiento, Pablo, como todavía se considera su líder y padre, le recuerda a esta comunidad que el honor, para que comparen entonces a aquel desempeño o aquella labor con pretensión apostólica de aquellos que se le quieren oponer, que el honor de un apóstol, de un verdadero apóstol, es servir a la iglesia de Cristo con amor y esperanza. Es dentro del marco del servicio, del amor y la esperanza,
que abordaremos nuestra reflexión de hoy. El arrepentimiento, esperanza para el corazón esclavo del pecado. Ahora bien, vámonos por favor a los versículos 14 a 18. El honor de servir con amor. Quiero destacar que vamos a ir un poco rápido en esta primera parte de nuestro pasaje porque quiero enfatizar sobre todo en los versículos 19 a 21 por el tema que nos convoca en esta mañana. Versículos 14 a 18, el honor de servir con amor. El apóstol Pablo entonces en su relación de servicio con la iglesia de Corinto se siente bajo una profunda responsabilidad a la manera de un padre para con sus hijos. Pablo siente que el honor de servir desinteresadamente es una manera también de mostrar que su apostolado se ha hecho a la manera que Cristo se lo ha encomendado. Ha sido un servicio desinteresado, como ya ha pasado y como seguirá pasando, según les afirma él en estas palabras. No ha recibido sustento nunca por parte de la comunidad de Corinto para su labor, para su paternidad también allí. Sencillamente Pablo ha sido acompañado, respaldado y apoyado por las comunidades de Filipo, entre otras, y también la de Tesalónica, quienes, teniendo menos recursos económicos y de otra índole para poder apoyar su ministerio, nunca escatimaron poder estar allí, sabiendo que servía para la propagación del evangelio. Y estando en la fundación de la misma iglesia y luego acompañándolos en visitas, Pablo siempre fue apoyado por estas comunidades. Nunca les pidió un solo centavo a la iglesia de Corinto. Nunca les mostró que el servicio allí estaba de parte de él para recibir sus recursos. Filipos y Tesalónica eran ejemplos de velar por su padre espiritual donde fuera que se encontrase, porque estaban agradecidos respecto a hasta dónde él los había llevado en relación al evangelio. Esta porción 14 a 21 deja ver que el apóstol Pablo no se sentía apreciado por la comunidad de Corinto. Ahora, eso no es una excusa para hacer lo que él tiene que hacer en esta iglesia. Pablo no los ha escogido como hijos, el Señor se los dio como hijos. Entonces, como padre, tiene por deber servirles con amor, aun cuando no sean correspondidos con ese mismo amor. Ese es el deber que tiene un padre para con sus hijos, independientemente de. De hecho, lo expresa de una manera dolorosa. Amándolos más, soy amado menos por ustedes. No obstante, como lo acabo de decir, no permite que el dolor le invalide o que le robe el gozo de servir con amor de una manera desinteresada. Y por eso lo expresa de la siguiente manera en esta misma porción. No me interesa lo que ustedes tienen, sino lo que ustedes son. Después de todo, no son los hijos los que deben ahorrar para los padres, sino nosotros los padres para ustedes, los hijos. Así que de buena gana me gastaré todo lo que tengo y hasta yo mismo me desgastaré del todo por ustedes. Esto es un llamado muy hermoso y un excelente ejemplo para todos los que servimos al Señor, proclamando su evangelio en cualquiera de los puestos o ministerios que el Señor nos concede dentro y fuera de la iglesia. Es un asunto de motivación y de entender claramente en qué consiste el llamado del Señor. Lo hacemos para Él. Por eso este siervo del Señor no se cansa de estar cumpliendo con lo que el Señor le ha convocado. Él entendía y vivía muy bien el amor de Cristo, que desde la revelación se había dado a conocer. ¿En qué momento? Básicamente en todo lo que implicaba la obra de la redención. El amor que Pablo había aprendido de Cristo era un amor en acción. Lo deja registrado en Romanos 5:8, Gálatas 2:20 y 2 Corintios 5:14. Y este amor en acción de Cristo es un amor que se da
es un amor para dar vida, dar salvación, dar perdón, dar reconciliación. Es un amor que queda atestiguado en el verdadero valor de la crucifixión. Cristo, allí en la cruz, se da para anular la enemistad del hombre hacia Dios. Entonces, el que recibe esta obra por parte de Cristo Jesús, la atesora en su corazón y con ella él mismo también condiciona sus pasos, sus decisiones y todo en su vida, sabe que al ser objeto de este amor debe inmediatamente corresponderlo cuando lo comprende, viviendo en la comunión en el seno del pueblo de Dios. Y esa comunión también le reta a amar a Dios en el contexto del servicio a los semejantes. Así que en la tercera visita que les anuncia Pablo, la motivación es clara. Es la de un ministro piadoso. No les había servido ni les pensaba servir por lo que pudiera obtener de esta comunidad, de este pueblo, sino por lo que él pudiera darle a este pueblo. Esto refleja el corazón de nuestro Señor Jesucristo hacia nosotros. Nuestro Señor Jesucristo nos quiere a nosotros. Cristo obra de manera desinteresada, buscando siempre nuestro bien y no lo que puede obtener de parte de nosotros. Piense usted por un momento, ¿qué podemos darle a nuestro Señor que sea útil o beneficioso para nuestro amoroso Dios, Creador y Salvador? Somos insuficientes para darle algún beneficio a cambio de su amor y gracia. Y Pablo, en su servicio, cual sombra débil del servicio de nuestro Señor Jesucristo, sabe que replicar el modelo de nuestro Señor está hecho para hacerlo con la misma gracia que le fue mostrada, pero también con el mismo amor desinteresado a una comunidad difícil, porque era terriblemente difícil esta comunidad de Corinto, pero importante para el Señor Jesucristo. Y como esta es la perspectiva que tiene el apóstol, insiste en amar, aunque sean difíciles de amar. Tan difícil es amarlos que no puede entender cómo, con todas las demostraciones de su amor en el servicio que ha hecho durante años a la iglesia de Corinto, esta comunidad se atreva a dar cabida a calumnias de falsos apóstoles que calificaban a Pablo de astuto. ¡Ja! No tomará ningún apoyo económico por parte de ustedes ni de ofrenda, pero les está pidiendo ofrendas para llevar a los pobres de Jerusalén, a los creyentes de Jerusalén. Supuestamente esto es para los cristianos allí, pero además que lo va a poner en su propio bolsillo. En el versículo 16, entonces el apóstol les recuerda a los corintios que ni él, y de ahí en adelante, que ni él, ni ninguno de sus asociados o colaboradores como Tito se ha comportado jamás de esta manera, una manera inapropiada delante de ellos. Ahora bien, como el servicio con amor no es solo un asunto de desinterés, lo es también de corrección, pues él se considera un padre para con ellos. En los versículos 19 a 21, aquí donde vamos a enfatizar nuestra meditación de hoy, Pablo entonces les procede a asegurar que el honor de un apóstol es servir a la iglesia, bueno, de un verdadero apóstol, en medio de los falsos que se estaban levantando. El honor de un verdadero apóstol es servir a la iglesia con esperanza. Por eso el énfasis de los versículos a continuación es mostrar su autoridad como apóstol, es cierto, pero para animarles a un arrepentimiento. Las cosas allí no seguían funcionando muy bien, que dijéramos, y el arrepentimiento se esperaba antes de que él llegase allí en su tercera visita. Entonces, a la luz de los versículos 19 a 21, la segunda parte
de nuestra predicación, el honor de servir con esperanza. Y Pablo abre esta sección con una pregunta que cierra y aclara el propósito apologético de sus palabras que se vienen dando desde el capítulo 10. Todo este tiempo ustedes han venido pensando que nos estábamos justificando ante ustedes, más bien nos estamos hablando delante de Dios en Cristo, a quien tenemos que rendirle cuenta y delante de quien no podemos hacer lo malo para con su grey. Y es que el auténtico servicio apostólico se fundamenta en la verdad. El discurso, las motivaciones y el comportamiento del siervo del Señor se basan y debe reflejar la verdad del Evangelio. Ya empieza el trabajo y las intenciones de los falsos apóstoles a tambalear y de los falsos creyentes. Como la verdad del Evangelio es la base para el servicio del servicio, cada carta que el apóstol escribe, cada visita que realiza, cada oración que ora en favor de los que ha evangelizado y sigue acompañando, tiene una meta fundamental: la edificación de los creyentes. Y lo deja ver también aquí mismo en esta segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 8. El servicio de Pablo entonces tiene esta meta, pero porque está fundamentado en la esperanza. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 10. Sabía entonces qué recompensa esperar como fruto de sembrar el Evangelio en los corazones y también en esta comunidad. Al apóstol Pablo se le siente un tono agresivo en esta porción. Y es porque no está dispuesto a otra cosa. No está dispuesto a encontrarse con problemas antiguos sin corregirse. No está dispuesto a encontrarse con pecados antiguos sin arrepentirse. De allí la preocupación que manifieste de no encontrarlos como no quisiera. Y ellos también como no esperarían ver al papá enojado, quizás con garrote. Pablo está preocupado, pues el creyente no puede vivir vidas de fe estancadas en el pecado. Y esto es lo que una parte de la iglesia de Corinto todavía sigue manifestando. ¿Y por qué? Porque el evangelio de Jesucristo no fue dispuesto para una cosa contraria que la transformación y la santificación de los creyentes. Pablo ha servido con esperanza porque el evangelio es esperanza. El evangelio pide transformación y hace soñar con un futuro mejor en términos de la salvación. El evangelio hace conocer lo que Dios ha hecho en Cristo, sigue haciendo en Cristo y hará en Cristo. Entonces, la esperanza del creyente se desarrolla y aumenta en la medida que conoce y reflexiona, obra de acuerdo a las promesas de nuestro Dios en dicho evangelio. La acción de reflexionar y obrar de acuerdo a lo que plantea el evangelio lleva entonces a que el creyente espere bendiciones divinas. Y dos, lo que tanto insiste el apóstol Pablo para que la iglesia se anime a caminar de acuerdo al deseo del Señor Jesucristo. La esperanza no solamente es esperar bendiciones. La esperanza también es prepararse para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es la esperanza de la gloria futura, Colosenses 1:27. La existencia de esta esperanza hace imposible, y por eso no lo puede asimilar el apóstol, hace imposible que el cristiano se sienta satisfecho con los goces transitorios de esta vida. Hebreos 13:14. Porque la esperanza de lo que acontecerá con el regreso de Cristo debe estimular al creyente a vivir una vida pura, incluso a asumir el sufrimiento con gran gozo.
Las palabras del apóstol, aunque a primera vista tienen un tono de amenaza, son más palabras de ánimo para recordarles a estos creyentes la esperanza producida por el Evangelio. Esta esperanza debe motivarles a un cambio. ¿Cuál cambio? Cortar tajantemente toda manera no cristiana de pensar y de actuar entre creyentes y entre no creyentes. Peleas, celos, ira, rivalidades, calumnias, chismes, insultos y alborotos. Si el creyente sigue atorado en esta manera de pensar del mundo y no da lugar para que el Evangelio haga una transformación, es entendible entonces que el apóstol llegara enojado. Pues le ha invertido tiempo, energías, espacio, estudio, oraciones a esta comunidad. Está esperando en términos de la esperanza que suceda algo contrario a que se queden estancados en una vida sin Cristo. Y no solamente llega enojado, mire, será humillado si se encuentra con esa situación, porque no es lo que espera que sus esfuerzos en el Evangelio sigan dando un resultado negativo. Un resultado a la inversa, más tirando hacia el pecado que a la esperanza en Cristo. Y tanto es lo que teme encontrarse, que no solamente siente y tiembla al imaginarse que va a ser humillado, sino que también va a tener que llorar. Y no porque esto sea a favor de él, pero sí es el deseo que tiene como siervo del Señor, que al proclamar el Evangelio y al darse conversos al Evangelio, la vida del Evangelio se viva como el Evangelio lo demanda. Y es que es difícil traer a la iglesia a un pecador. Es difícil buscarse a alguien para que ocupe y comparta también estos espacios en la fe y celebre con nosotros la fe. Es muy difícil, se hace un esfuerzo impresionante para no lograr ver lo que tanto se anhela ver en estas personas. Y el enojo que debe tener, pues estos falsos apóstoles, los que están haciendo en lugar de enfocarse en el Evangelio, es distraerlos de la fe y no apoyarles en la edificación que también demanda el Evangelio. Entonces uno puede entender que la ira, la tristeza, el futuro llanto que pueda tener ante un no cambio, en el llamado que está haciendo, uno puede ver que lo que el apóstol está diciendo aquí no es que sus lágrimas y su ira vaya dirigida con aquellos que habían pecado, pues él también sigue siendo un pecador, no esclavizado al pecado, pero sigue siendo un pecador. La ira, la tristeza de él, la humillación que pueda sentir es por aquellos que habiendo sido por el Evangelio despertados a la luz de Cristo, que habiendo sido convocados a ser libres de la esclavitud del pecado por la fe en Cristo, sigan sin ser liberados de esta esclavitud. Y no porque el Evangelio no tenga poder para hacerlo. Es un asunto del corazón. Otros creyentes en Corinto habían superado ya pecados antiguos con los llamados de atención que se hicieron en la primera carta, y ya Tito lo había reportado. Pablo estaba gozoso, pero habían todavía rezagos. Sus lágrimas, sus tristezas y también la ira que sentía iba dirigido contra aquellos que, habiendo pecado antes de conocer a Cristo, no se habían arrepentido. Y llevaban tiempo caminando en la fe, años. Su ira, su tristeza y su dolor de sentirse humillado era imaginarse que todavía habían creyentes atrapados en los pecados de los que se habían deleitado antes y de los que no se querían arrepentir.
impureza, inmoralidad sexual y libertinaje o vicios, como lo llama la versión la nueva versión internacional. La pureza que el apóstol está denunciando aquí, la impureza que el apóstol está denunciando aquí, describe una vida que siente el deleite revolcándose con todo gusto en la suciedad del pecado, de la cual ya Cristo le había abierto el entendimiento. Y esto podía verse en prácticas tangibles, materializadas. No era que se lo estaban inventando, que suponían que estaban anhelándolo, deseándolo, no, lo estaban haciendo, lo estaban practicando. Y esta parte que él está denunciando desde la primera de 3 palabras es fruto, es cierto, de una presión externa ante una sociedad completamente erotizada y dedicada al placer, pero también a una condición interna de la persona. El asunto es, y por eso Pablo está tan dolido, es que esta condición incapacita a un creyente para que tenga comunión con Dios. Y si no hay comunión con Dios, entonces ¿de qué se está fortaleciendo? ¿De qué se está alimentando? ¿Por qué está luchando? ¿Qué le da motivaciones entonces para vivir y esperar el regreso de Cristo? Lo otro que denuncia es la inmoralidad sexual. Los cristianos, como lo acabo de decir, de Corinto vivían en una sociedad que no consideraba nada malo el adulterio, que daba por sentado que todo el mundo buscaba placer donde lo quisiera encontrar. Es una presión externa, es el ambiente o cultura de pecado en la que el creyente se encuentra rodeado, donde vive. Es una presión muy difícil, en cualquier momento uno está tentado de contraer contagio, no solamente de coronavirus. El problema es que caer en este estado apelaba a lo más bajo de la naturaleza humana, sin Cristo. Nosotros estamos continuamente expuestos y presionados bajo una cultura igual o peor de erotizada que Corinto. Nuestra cultura colombiana en términos del pecado es muy difícil. Le quiere dar rienda suelta a todo tipo de placeres y pasiones. Basta con mirar o dar una mirada a la televisión. Basta con dar una mirada a la publicidad y a los comerciales que aquí se utilizan. Basta con dar una mirada a las estadísticas de consumo de pornografía, de prácticas de prostitución y de delitos sexuales. Basta con mirar cómo nos vestimos, cómo vestimos a nuestras niñas y niños, cómo vestimos a nuestras mujeres y cómo se están vistiendo ya los hombres. Estos tiempos de confinamiento se nos ha hecho difícil pensar que los ambientes físicos puedan usarse para dar escape a la impureza. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo? Que aún con bares, con prostíbulos cerrados, con moteles y hoteles cerrados, los ambientes virtuales y las redes sociales se han vuelto la alternativa para encontrar satisfacción a nuestra lascivia. Ellos ofrecen todo tipo de uso tan beneficioso para satisfacer la comunicación, el conocimiento, la educación, el sustento, entre otros, pero también, de acuerdo al uso que se le dé, son la ocasión para que el adulterio, la fornicación, la inmoralidad sexual sean satisfechas por todo aquel que sigue esclavo del pecado. Y si las estadísticas eran vergonzosas antes de esta pandemia del consumo de pornografía entre creyentes, no podemos imaginarnos lo que está pasando hoy cuando esto se ha convertido plenamente en la forma de comunicarnos y en la forma de conseguir o satisfacer necesidades. Valga la ocasión para preguntar qué uso le estamos dando a las redes sociales, de santidad, de obediencia para la gloria de Dios, o de maldad o de libertinaje para todo tipo de placer. Es un asunto muy serio. Ahora bien,
¿Por qué los creyentes nos podemos ir a prácticas? ¿Por qué los creyentes nos podemos dejar llevar por las presiones de una sociedad erotizada? Terminar sintiéndolo de muy adentro. Si ustedes se dan cuenta, Pablo empieza con las prácticas en la primera palabra, lo que se materializa, luego procede a lo que se desea, pero cierra con una palabra genial y nos hace ver la causa de todos estos problemas con el pecado. Él dice, el libertinaje o vicios es lo último que denuncia. Y esto es el espíritu insolente, orgulloso, que busca apoderarse de cuanto se le antoje, dónde, cuándo y como sea, sin tener en cuenta a Dios ni a nadie. Esta es la condición interna. Yo les hablé, hay una condición externa, la presión cultural, hay una condición interna. Y esta condición interna es la de un corazón no sometido a Dios, no sometido a su evangelio. Por eso pecamos dando rienda suelta a asuntos que ya deberían estar superados. El problema no es lo que se ve, de lo que tenemos que arrepentirnos, de lo que se materializa, claro, los actos. El problema radica en que nuestro corazón no está sometido. Aquí hay que apuntarle a un verdadero arrepentimiento. Y eso implica no solamente la impureza sexual, como lo traducen algunas versiones, sino a la aberración total. Y aberración porque ya conoces o conocemos lo que no se debe hacer y lo terminamos haciendo. Si esta es la situación, entonces el apóstol no solo denuncia aquí las prácticas pecaminosas, está denunciando que seguimos o que seguían siendo esclavos del pecado y que no se habían podido liberar. Ahora bien, como Él les está animando por ser sus hijos en la fe, y el asunto no es dejarlos solamente destruidos y arrojarlos para la calle, no es lo que está pensando cuando Él regrese. También entonces les muestra cuál es el camino que deben tomar para ser libres del pecado. El arrepentimiento está a la mano, hace parte del evangelio y es necesario para tomar un giro en nuestras vidas. El arrepentimiento es el llamado que hace nuestro Dios a que todo hombre, a que todo ser humano deje sus pensamientos y comience a pensar como Dios piensa, que vea las cosas como Dios las ve, que juzgue como Dios juzga las cosas. Es aferrarse a la esperanza que tenemos en Cristo y que solamente Él puede purificar esa parte interna, el alma de toda sensualidad y de todo pecado con la pureza de su palabra. Solamente la pureza de su palabra y dedicándonos a ella, tomándola en serio para nuestras vidas, nos puede llevar a una renuncia verdadera y de raíz en términos de esclavitud. Yo les había aclarado desde el inicio, el pecado sigue teniendo presencia en nuestras vidas. Continuamente nos arrepentimos de él. Pero otra cosa es seguir dedicados a una vida de pecado como si no hubiéramos conocido a Cristo. Es difícil. Y usted dirá, pero parece que estuviera pidiendo perfección. Aquí no se está pidiendo perfección. Pablo seguía siendo pecador como nosotros, redimido. Aquí lo que se está pidiendo es que corramos a Cristo para reconocer la necesidad de su perdón y de una verdadera transformación. Ya no es un asunto de excusarnos con el hecho de que es tan difícil vivir en este mundo. Sí, lo es. Y es muy difícil una sociedad como la nuestra. Claro que lo es. Pero el problema no está allá afuera, en las presiones externas. El problema está en nosotros como creyentes. Mientras no se someta el corazón a nuestro Dios,
difícilmente vamos a soltar eso que nos esclaviza. Se nos llama a ser esclavos de Cristo y no esclavos del pecado. Como iglesia tenemos la misión de vivir, para concluir, y anunciar el Evangelio. Hoy me siento gozoso de saber que vuelvo a tener el lema encima de mi cabeza. Y este vivir y anunciar el Evangelio también es un llamado para ambientes virtuales y para nuestras redes sociales. Vivir el Evangelio exige la responsabilidad de mostrar vidas sometidas a Cristo. Reitero, no somos perfectos y no se nos está pidiendo perfección, pero sí somos llamados a dejarnos perfeccionar por la palabra y la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. No seremos perfectos hasta la venida de Cristo, pero sí debemos continuar peleando y apoyándonos unos a otros en esta lucha contra el pecado. Por eso a todos se nos llama a arrepentirnos, a todos, y a mirar el arrepentimiento como esa esperanza de vida en nuestra peregrinación hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. La buena noticia que tenemos es que si nos arrepentimos, como nuestro buen Dios nos llama, es que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda nuestra maldad. En el arrepentimiento tenemos esperanza para un corazón esclavizado por el pecado. Yo le invito para que oremos en esta mañana. Nuestro buen Dios, agradecemos que tu palabra traiga entendimiento a nuestras vidas, pero que tu palabra nos haga ver lo misericordioso, fiel y justo que tú eres también para con nosotros. Nuestro buen Señor, no hay pecado que tú no quieras o no puedas perdonar. Sin embargo, nos pides que el corazón se vuelva a ti, Señor. Guárdanos como iglesia en estos tiempos tan difíciles, Señor, porque estamos propensos a caer. Ayúdanos, Señor, a someter nuestras vidas a ti en oración, en un estudio, Señor, de entrega a tu palabra y a la vivencia de la misma, Señor, para no volver a aquel pantano del cual tú nos sacaste y nos haces vivir, Señor, con expectativas de recibir una recompensa futura y gloriosa de parte tuya. Ayúdanos para vivir en obediencia, Señor, a aquellos hermanos en la fe que han tomado seriamente el camino del arrepentimiento y han abandonado, Señor, prácticas que nos avergüenzan y que te avergüenzan a ti, Señor. Ayúdales a caminar con la confianza de que tú les has perdonado y que tú nos liberas de la carga también de la vergüenza. Y ayúdanos como hermanos en la fe a orar comprometidamente por los hermanos que están luchando y que en este tiempo, Señor, necesitan volverse a ti. Gracias por mostrarnos en el arrepentimiento un camino de esperanza, un camino de solución, un camino para rectificar, un camino para abandonar lo que te desagrada y volver humillados delante de ti, sabiendo que definitivamente lo que nos espera contigo es mejor y superior a cualquier práctica o placer o invitación pecaminosa que se nos pueda presentar en el camino. Gracias por estas redes sociales, gracias por esos ambientes virtuales con los que hemos podido, Señor, suplir la necesidad de congregarnos y con los que también podemos llevar el Evangelio como luz para todo corazón y para todas las naciones. En tu nombre, nuestro buen Señor y Salvador Jesucristo, oramos con acciones de gracias. Amén. Iglesia, el Señor les bendiga. Pastora Luceli.
Bueno, le damos gracias a Dios por el llamado tan especial que el Señor nos ha hecho a través de su palabra por medio del pastor Henry, que podamos someter nuestro corazón de una manera radical a nuestro Dios. Vamos finalizando entonces nuestro culto, dando gloria y exaltación a Dios por medio de su palabra. Voy a leer entonces para ustedes Romanos 11, 33 al 36. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Nos alegra mucho que hayamos podido a través de este medio de algún modo unirnos para exaltar a nuestro Dios. Extrañándoles y amándoles mucho, un caluroso y fraternal saludo y hasta nuestro próximo encuentro. Que Dios les bendiga. Un abrazo.